Continuando con el curso de Introducción a la Neonatología, en este tema vamos a ver una de las pesquisas neonatales más importantes, que es la endocrinometabólica, conocida como el FEI, y la importancia de poder realizarla correctamente. Vamos a ver las enfermedades una por una. Va a ser resumida esta clase porque esto es un curso que está disponible en el Ministerio de Salud, que lo pueden realizar. Que lleva el contenido de unos 4 módulos y, y lleva más o menos entre 3 o 4 meses la cursada. ¿Qué es la pesquisa neonatal? ¿Sí? Son estrategias de salud pública destinadas a la identificación de condiciones médicas que, de mediar una intervención oportuna y temprana, permiten eliminar o reducir mortalidad, morbilidad o discapacidades. Bueno, consiste en la realización de un análisis mediante una extracción de unas gotas de sangre al bebé recién nacido para detectar portadores de una enfermedad inaparente, ¿sí? Estas enfermedades no evidencian signos y síntomas clínicos a fin de detectarla en forma temprana y de este modo evitar o disminuir el daño que esta enfermedad provoca, ¿sí? A pesar de iniciar con un método bioquímico, es importante considerar que la pesquisa neonatal no es un examen de laboratorio, ¿sí? Es una estrategia de salud pública. También está articulado a una red, ¿sí? En esta red intervienen, además de la familia, distintas disciplinas, como obstetras, neonatólogos, enfermeras, técnicos bioquímicos, pediatras, médicos especialistas. Ambos interactúan para lograr este objetivo. Cada uno de ellos es responsable y parte fundamental del proceso. Hay criterios para seleccionar las enfermedades pesquisables, ¿sí? En cuanto a la enfermedad, la frecuencia con que se presenta, la severidad del daño que produce y la existencia de un tratamiento específico cuya máxima efectividad ocurra en el periodo neonatal. Cuanto más temprano se detecte, menos secuelas va a dejar. En cuanto al método, la obtención de la muestra y el transporte fácil. La técnica a utilizar que tenga altamente escasos falsos negativos, que sea confiable, que tenga escasos falsos positivos y que sea un costo razonable. El marco legal, ¿sí? Desde el año 2006 está el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas y en el año 2007 la Ley 26.279 determina estas enfermedades que se pueden pesquisar: la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, el déficit de biotinidasa, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita. Todas estas detecta la pesquisa endocrinometabólica. Después, con técnicas distintas que no vamos a tocar en esta clase por que se realizan de otra forma, ¿sí? No con el FEI. También deben realizarse la retinopatía del prematuro y la detección de Chagas, ¿sí? Pero esto se hace corroborando primero las serologías maternas. Después tenemos antecedentes normativos en Argentina. Uno de los pioneros fue Robert Gurti. En 1961 propuso la recolección de la sangre en papel de filtro, donde queda seca, como muestra analítica, ¿sí? Se realiza esto para detectar la bacteria
el test de inhibición bacteriana para fenilcetonuria. Con respecto al tipo de muestras, ya vienen estos cartones que vienen desde el programa de pesquisa. Hay distintos tipos de programa, uno que maneja, casi siempre son los mismos cartones, ¿sí? Esta es la parte del papel de filtro, que es como un papel secante, y acá también nos corresponde a realizar correctamente, colocar los datos, ¿sí? Nombre, apellido del bebé, nombre, apellido de la madre, DNI materno, algún número identificatorio. Por ejemplo, este es identificar la tarjeta. Hay otros lugares que identificamos con historia clínica. Algún teléfono de contacto donde podamos contactarla. Algún referente de contacto, puede ser el padre o algún familiar. Después nos va a hacer unas preguntas, ¿sí? Sí, cómo fue el nacimiento, si fue eutóxico o cesárea. Tenemos que completar con la fecha de nacimiento, día, mes y año, la hora exacta de nacimiento, día, mes y año y hora exacta de la extracción de sangre. Y nos va a preguntar el Apgar del bebé, nos va a preguntar el peso, si está tomando medicación, si nació sano, nació enfermo, si recibió transfusiones, y va a pedir que detallemos la medicación que está tomando, ¿sí? El bebé. Si no está recibiendo nada de eso, simplemente se tacha. La forma y plazo para la recolección de muestras: se debe realizar una punción en el talón, que es un procedimiento mínimamente invasivo, entre las 48 horas y el quinto día de vida previo al alta, ¿sí? Este es el tiempo para una toma correcta. La muestra de sangre seca presenta condiciones adecuadas de bioseguridad y siempre que no se expongan a la luz y el calor directo, preservan las sustancias a analizar en el laboratorio sin requerimiento de refrigeración. Son un formato práctico para su transporte sencillo y económico. Que realicemos esta técnica correctamente, ¿sí? Implica el éxito o el fracaso del proceso analítico, ¿sí? Y que no haya repeticiones nuevamente. Siempre tenemos que preparar previamente el material necesario, ¿sí? Es una técnica que no hace falta que sea eh, estéril, con campo estéril, no. Es una técnica, la debo hacer lo más aséptica posible. Debo colocarlo en la posición adecuada. Si la posición vertical favorece la irrigación venosa hacia la zona de punción. Después de un buen lavado de manos, debo colocar los guantes. Ya tengo que tener los materiales necesarios: guantes, la lanceta con que voy a punzar, el antiséptico, las gasas y el cartón a mano. Tengo que ubicar la punción, la zona de punción segura, ¿sí? Es la línea media del dedo gordo del pie, y entre el cuarto y quinto dedo del pie se traza una línea imaginaria. En las zonas sombreadas son las zonas que se debe realizar la punción. Para cualquier tipo de punción capilar que debo realizar en el talón, esta es la zona, ¿sí? Lo demás que no está sombreado son zonas que no se deben punzar. Siempre tengo que entibiar el talón, o puede estar previamente abrigado con medias. Debo frotar bien para favorecer la vasodilatación de la zona a punzar. Debo desinfectar bien la zona de punción. Con alcohol se debe dejar que se evapore. Debo secar si hay exceso para prevenir hemólisis y dilución de la sangre, ¿sí? Si queda mojada con alcohol la zona de punción, va a alterar la toma de la muestra. Tengo que punzar con una lanceta descartable que no sea más de 2 milímetros de profundidad.
La primera gota siempre se limpia y a partir de la segunda gota se realiza la toma de la muestra, ¿sí? Vuelvo al cartón y la gota debe caer en el centro de este círculo, ¿sí? No tengo que tener ni de menos ni de más. No debe pasar la línea punteada, ¿sí? Ni caer por fuera, ¿sí? Se considera eh, una toma errónea, ¿sí? Después hay que volver a punzarlo o lo vuelven a citar al bebé para volver a tomar una muestra correcta, ¿sí? Porque lo que se va a realizar es como un piquete cuando esto quede seco en el papel de filtro y de ahí se toman las muestras analíticas. Bueno, después que tomé la muestra, al cartón lo debo dejar secar horizontalmente, como mínimo 4 horas, lejos de la luz solar y de exposición a líquidos. Siempre hay como unos estantecitos especiales para guardar estas tomas y después guardarlas en un sobre. Bueno, después siempre se entregan. Hasta acá llegaba nuestro trabajo de enfermería, ¿sí? Después se entrega al laboratorio correctamente con una lista de todas las muestras realizadas, quién las realizó, quién las retira. Y a veces también nos llega después para archivar ya cuando fueron procesadas. Más o menos los resultados están entre 20 días hábiles, más o menos. Después la familia pasa a retirar los análisis. Y después, una vez impresos, los chequea el pediatra de cabecera. Bueno, esto es un poco la parte analítica del laboratorio. Como vimos, a cada círculo de la toma que realizamos, una vez que está seco, es como realizan 3 o 4 piquetes internos, ¿sí? Sacan 3 pequeñas perforaciones y eso se manda a analizar, ¿sí? Siempre tenemos que verificar la toma de las muestras, ¿sí? Hay muestras que ya son inadecuadas y van a estar rechazadas y van a requerir una repetición. Por ejemplo, cuando la cantidad de sangre es insuficiente, como acá, que se ve que es escasa y no completó el círculo. Cuando está desgastada o rayada, ¿sí? Porque por ahí se tomó con capilares, entonces eh, no se completó tampoco el círculo. Cuando está diluida o desteñida, ¿sí? Puede ser que tuvo exposición con otros líquidos, ¿sí? O se cayó líquido encima o se apoyó sobre una superficie mojada. También cuando presentan anillos de suero, van a ver que de una toma eh, oscura es como que se empieza a aclarar, ¿sí? Cuando hay demasiada excesiva presión sobre el área de punción, a veces salen líquidos tisulares, ¿sí? Cuando el bebé todavía está un poco edematizado. Después cuando hay coágulos, ¿sí? Vieron que esto es muy desprolijo entregar esto. Cuando hay coágulos o hay capas excesivas, o bien fue realizada con una jeringa y en el momento capaz de que caiga la gota cayó más de lo debido también. Piensen que tomar esta muestra, a veces con el bebé llorando, pataleando, eh, hay que tener una precisión exacta para tomarla. Cuando también se guarda la muestra húmeda, ¿sí? También interfiere. A veces por realizarlo rápido no se corroboró la hora que se realizó.
Cuando la muestra es saturada, ¿sí? Cuando realmente se mancha todo el cartón, tampoco sirve. Bueno, estos son los niveles de atención, ¿sí? Primer nivel de atención compromete a las maternidades. El segundo nivel al laboratorio de pesquisas y el tercer nivel a las especialidades médicas encargadas de la confirmación, tratamiento y seguimiento, ¿sí? El cuarto nivel representa ya la coordinación regional del programa, donde ya se van entregando los datos de todos los PEI que fueron realizados. Bueno, los 5 componentes de un sistema de pesquisa neonatal funcionalmente lo componen preanalítico, analítico y posanalítico. Después lo pueden leer con más detenimiento. Vamos a comenzar con las enfermedades, ¿sí? Vemos que el hipotiroidismo congénito es una de las endocrinopatías más frecuentes en el periodo neonatal. Es una de las causas más comunes de deficiencia mental, prevenible en la infancia. Los niños que son portadores de esta condición, detectados en las primeras semanas de vida, logran con una intervención adecuada un crecimiento y desarrollo normal. Además de realizarse la pesquisa neonatal, vamos a ver características clínicas en un bebé con hipotiroidismo congénito, ¿sí? Tienen una fascia típica con ojos abogotados, en edema de cara, la raíz de la nariz hundida, con hipertelorismo que está perfectamente marcado en los ojos, ¿sí? El izquierdo y el derecho, ¿sí? Con labios gruesos, macroglosia, ¿sí? Que es una lengua grande, y signos específicos como el bocio. Los signos y síntomas inespecíficos de la enfermedad se cuentan como una conocida como una ictericia prolongada, una hernia umbilical, distensión abdominal, constipación, la fontanela posterior mayor a 0,5 centímetros luego del séptimo día de vida es un dato clave en el diagnóstico de estos niños. También la piel es gruesa, fría, pálida, seca, moteada, que tiene esa coloración entre pálida y grisácea, media amarillenta, es un color feo de piel. Bradicardia va a tener menos de 100 latidos por minuto, hipotermia, letargo, llanto ronco, hipersomnia, retardo en la eliminación del meconio, pelo seco, anemia, trastornos alimentarios y de deglución. Cuando se presenta este signo de sintomatología, se llega tarde al diagnóstico. Cuando se detecta ya el hipotiroidismo congénito, se debe iniciar rápidamente el tratamiento, que consiste entre 10 y 15 microgramos por kilo día en el bebé recién nacido de pretérmino, de peso, perdón, en el bebé recién nacido de peso adecuado, según el grado de hipotiroidismo que presenta el paciente. Esto dependerá de los niveles de T4 que tenga y se da en forma conjunta con leche materna, fórmula o agua. Hay que tener en cuenta que la absorción de levotiroxina se ve alterada con la leche de soja, el hierro y el calcio, por lo cual nosotros sugerimos administrarlas alejadas del hierro y del calcio. En caso que el bebé tome leche de soja, probablemente haya que hacer controles seriados frecuentes para adecuar los niveles de T4 y los requerimientos de cada paciente. El horario de administración se recomienda mañana, tarde o la noche. Se adecuará a las posibilidades de la mamá o la persona a cargo del cuidado, siempre que se mantenga el mismo momento del día. No se recomiendan ayunos prolongados ni hacer alimentación con leche
y hacer cambios en la alimentación con leche a causa de la administración, ya que se trata de una administración diaria y permanente que deberá incorporarse a las rutinas. ¿Cómo son los seguimientos clínicos del bebé con hipotiroidismo congénito? Entre los 0 y 6 meses de vida, una vez por mes. De los 6 hasta el año de vida, cada 2 meses. Entre el año y los 2 años, cada 3 meses. Entre los 24 y 36 meses de vida, cada 4 meses. Y después de los 36 meses de vida, se debe realizar un control clínico cada 6 meses. Es necesario realizar chequeos de laboratorio entre las 2 y 4 semanas luego del cambio de dosis de medicación, que incluya determinaciones de T4, T4 libre y TSH. Otra de las enfermedades es la fenilcetonuria, más conocida como PKU. Es una enfermedad genética del metabolismo, de herencia autosómica recesiva que produce la deficiencia de la actividad de la enzima hepática fenilalanina hidroxilasa. El marcador bioquímico es la elevación del aminoácido fenilalanina, es la incidencia panentética y su frecuencia en el sur de Latinoamérica y Europa mediterránea es de 1 en 10.000 a 1 en 20.000 recién nacidos. Las formas clínicas que pueden detectarse en la PKU no es adecuadamente diagnosticada y tratada. La PKU, de diagnóstico tardío, causa severa discapacidad mental, no da síntomas específicos en los primeros meses de vida, excepto vómitos y olor fuerte en la orina. De los 4 a 6 meses progresa irritabilidad con pérdida de atención. En el segundo semestre surge franco retraso psicomotor con conductas autistas. También puede presentarse espasmos de inflexión u otro tipo de epilepsia. De esta forma se van instalando una deficiencia mental y diversos signos neurológicos. Para prevenirla debemos asegurar que todos los recién nacidos tengan una adecuada pesquisa neonatal. Otra de las formas clínicas que presenta la PKU es fetopatía por PKU materna, ¿sí? La madre puede tener niveles altos de la fenilanina desde el momento de la concepción. En su descendencia se produce una embriofetopatía con malformación de la línea media cardíaca, retraso del crecimiento fetal, diversos grados de defectos del retraso de crecimiento del desarrollo cerebral y microcefalia. Este cuadro ocurre por la concentración que la placenta ejerce sobre el nivel de fenilanina hacia el lado fetal. El efecto tóxico directo de la fenilanina sobre los tejidos en el desarrollo. Para prevenirla se debe mantener durante el embarazo un nivel de fenilanina entre 2 a 6 miligramos por decilitro. Otra es la PKU por déficit de síntesis de biopterinas. Es un grupo de efectos del cofactor de la enzima fenilalina hidroxilasa. Representan del 1 a 2% de todas las fenilalemias causadas por varios déficits enzimáticos posibles. Se presentan en formas atenuadas o severas. Los signos orientados son precoces e incluyen el retraso de crecimiento intrauterino con microcefalia, hipotonía, retraso psicomotor. Signos detrás piramidales como rigidez, distonías, disquinesias, convulsiones y crisis oculogiras podrán aparecer desde los primeros meses de vida. La confirmación en todos los casos debe asegurarse en todos los casos. No debe iniciarse el tratamiento sin confirmación, pero los tiempos deben ser rápidos para permitir el inicio del tratamiento en las primeras 2 semanas de vida. El tratamiento generalmente tiene una terapéutica nutricional. Consiste
en limitar los alimentos ricos en proteínas, aportando la cantidad justa de fenilalanina que el organismo necesita para mantener un nivel adecuado. Debe completarse los requerimientos proteicos, vitamínicos, minerales y calóricos en forma de fórmula sin fenilalanina, adecuados a la edad y alimentos hipoproteicos. En el comienzo, este tratamiento no impide la lactancia materna, sino que la mantiene combinándola con una fórmula compuesta con una mezcla de aminoácidos sin fenilalanina, que cubre todos los requerimientos nutricionales del bebé. La condición es ofrecerla al comienzo de la toma para luego completar con el pecho materno. La cantidad de fórmula especial indicada dependerá del nivel inicial de fenilalanina. A mayor nivel, mayor volumen de fórmula, y de esta manera el bebé restringirá espontáneamente la ingesta de fenilalanina con la leche materna. La frecuencia de los dosajes se adecuará al paciente y a su familia e idealmente será semanal a lo largo del primer año. Durante el primer año, a través de la diversificación alimentaria, se irá formando la familia en la dieta baja y controlada en fenilalanina. Este control se logrará a través de un sistema de partes ponderales que le permitirá un aporte regular y controlado de fenilalanina. Tratamiento nutricional para la PKU. Recibirá una fórmula láctea especial sin fenilalanina para completar los requerimientos proteicos, vitaminas y minerales repartida en varias tomas diarias. Los requerimientos calóricos serán aportados ya sea por la misma fórmula o por alimentos hipoproteicos en base a almidones. La mayoría de los pacientes PKU no podrá ingerir ningún alimento con proteínas de origen animal, tampoco legumbres y productos elaborados con harinas comunes porque superarían el aporte de fenilalanina tolerado. Otra de las enfermedades es la galactosemia. Se trata de una patología de inicio neonatal que, liberada a su evolución natural, en todos los casos lleva a la muerte por insuficiencia hepática. Ocurre por lo general, el lactante empieza con rechazo al alimento, vómitos, mal progreso de peso. A partir de cierto punto comienzan a surgir los signos y síntomas del compromiso hepático, colestasis e hipoglucemia, como parte del cuadro de insuficiencia hepática, junto con trastornos de la coagulación. La sepsis por Escherichia coli es una situación característica descrita en estos pacientes y se cree que está vinculada a una alteración de la quimiostaxis de los neutrófilos que se genera por el acúmulo de galactosa. Si este cuadro continúa, el organismo del bebé sigue recibiendo el tóxico generado por esta insuficiencia hepática, que es la galactosa, y el desenlace es la muerte. La galactosemia es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva y por lo tanto tiene un riesgo de recurrencia para cada embarazo del 25%. ¿Qué conducta adoptar ante la galactosa elevada en la pesquisa? Se debe realizar una repetición del dosaje, un valor de galactosa mayor a 10 miligramos por decilitro y menor que 20 miligramos por decilitro. Se recomienda revisar la función hepática, controlar el hepatograma, hacer un ecodoppler color hepático para detectar estos casos de Shunt o malformaciones hepáticas. Es trascendente tenerlo presente porque estos pacientes, sobre todo en formas clásicas, suelen anemizarse, tener anemia y requerir transfusiones. Es fundamental tomar la muestra para confirmar el diagnóstico antes de transfundir al paciente si es que esto es necesario, ¿sí? Bueno, el tratamiento tiene que tomar fórmulas con base de soja. Las fórmulas sin lactosa se tienen de proteínas de vaca y estas siempre están contaminadas con trazas de lactosa, que en el caso de la galactosemia resultaría suficiente para sostener el círculo patogénico de la enfermedad y perpetuarla en el tiempo. En cambio, la fórmula con soja
usa como fuente de hidrato de carbono la maltodextrina y no tiene la posibilidad de contaminación cruzada con ninguna fuente de proteína de leche de vaca, porque el origen es la soja. En síntesis, no se debe usar fórmulas sin lactosa. Desde luego, la suspensión de la lactosa en un lactante implica la suspensión inmediata de la alimentación por pecho materno, situación que se debe evaluar con cuidado teniendo en cuenta los beneficios de la leche materna a lo largo de la vida. Que en la galactosemia es una contraindicación establecida. Otra de las enfermedades pesquisables es el déficit de biotinidasa. La biotina no puede ser sintetizada por las células de los mamíferos y debe obtenerse de fuentes exógenas. Se encuentra ampliamente distribuida en los alimentos y buenas fuentes dietarias que incluyen yema del huevo, hígado, cereales de grano entero y algunos vegetales. También la síntesis bacteriana, normalmente las bacterias que colonizan el intestino delgado y colon sintetizan biotina. Sin embargo, la cantidad no es significativa para cumplir las deficiencia de biotina de la ingesta exógena o del reciclado endógeno. El transporte intestinal de biotina se realiza a través de un transportador multivitamínico dependiente de sodio que se conoce como HSMBT y lo realiza a través del cotransporte. El sitio de máxima absorción es el yeyuno. Es distribuida a todos los tejidos del organismo, se puede encontrar en altas concentraciones en hígado y los riñones y en las glándulas suprarrenales. Las características clínicas de la enfermedad. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche materna se deben degradar y liberar los aminoácidos, algunos de ellos isoleucina, valina y leucina. No lo harán adecuadamente debido al déficit de biotina. Tampoco funcionará adecuadamente la gluconeogénesis, lo cual puede causar hipoglucemia con elevación de cuerpos cetónicos y acidemia láctica. Aun cuando el recién nacido utiliza la biotina materna, pronto necesitará un reciclaje activo de biotina para cubrir sus necesidades metabólicas. Comenzarán a acumularse compuestos tóxicos y el niño presentará síntomas de intoxicación que pueden manifestarse como vómito, rechazo del alimento, convulsiones y también dermatitis. Probablemente deberá al efecto de síntesis de ácidos grasos. Incluso a lo largo plazo el niño puede desarrollar sordera y afectación cognitiva. El cuadro clínico. Se caracteriza por una encefalopatía metabólica de inicio agudo, retraso psicomotor, convulsiones refractarias a tratamiento antiepiléptico, hipotonía, alopecia, rash cutáneo, conjuntivitis, infecciones cutáneas virales o fúngicas por afectación del sistema inmune en aquellos pacientes con una deficiencia grave de biotina, y la hipoacusia neurosensorial y alteraciones visuales como atrofia óptica. Las manifestaciones clínicas comienzan habitualmente en la primera semana de vida y los 10 años de vida con una media entre los 3 y 5 meses. Una vez que los problemas de visión, pérdida del cabello y retraso madurativo están presentes, son irreversibles aunque iniciemos el tratamiento con biotina. Las alteraciones que se presentan en el laboratorio son acidosis metabólica y acidurias orgánicas. Con descompensación metabólica aguda, el ácido láctico elevado, el amonio elevado, la acidosis puede ser grave y llevar incluso al coma y la muerte. El análisis de ácidos orgánicos urinarios presenta cetosis. Los principales síntomas en la deficiencia de biotinidasa se observa alopecia en el cuero cabelludo y las cejas, eritema facial, el eritema en cuerpo y la hipotonía. Respecto a la alopecia, se presentan parches como sacado y caída completa de las cejas. Las convulsiones son refractarias
la acidosis metabólica y aciduria orgánica en orina. Las características más tardías propias del déficit parciales son hipotonía, ataxia, retraso madurativo, problemas de visión, pérdida de audición, anomalías cutáneas, seguido por debilidad, paresia espástica y descenso de la agudeza visual. En esos pacientes todos los síntomas se agudizan, sobre todo en los momentos de estrés, cuando son sometidos a ayunos, infecciones o cualquier proceso que produzca una situación estresante para el individuo. ¿Cómo se debe actuar ante el resultado de la pesquisa neonatal patológico? Se solicita una segunda muestra. El paciente debe ser citado urgentemente para ser evaluado por el equipo a realizar el diagnóstico y tratamiento definitivo. Cabe destacar que la evaluación debe ser clínica y de laboratorio. Paralelamente, se debe cotejar la historia clínica del paciente, antecedentes perinatales y los antecedentes familiares por la posibilidad de patologías o hermanos que hayan tenido la misma sintomatología. La solicitud del estudio de laboratorio debe ser ajustado, incluyendo estado ácido-base, ácido láctico, amonio, dosajes orgánicos urinarios. Es de destacar que ante la sospecha de un resultado patológico se debe iniciar el tratamiento con biotina, 10 miligramos vía oral, y resguardar las muestras de sangre, de suero y de orina para ser enviado a los centros de estudios confirmatorios. El tratamiento no interfiere con la determinación definitiva. Si el resultado obtenido demuestra de 0 a 10% de actividad residual, expresa una deficiencia profunda y se debe ajustar la dosis de biotina a 20 miligramos día. Y este tratamiento es de por vida. Por otra parte, si el resultado es de 10 y del 25%, expone una actividad residual con deficiencia parcial y se debe iniciar un tratamiento durante el primer año de vida. La confirmación diagnóstica se realiza a través de la determinación cuantitativa de la actividad de la biotinidasa en muestras de suero o plasma heparinizado. La administración del tratamiento de biotina vía oral no interfiere con los resultados del estudio confirmatorio y se debe mantener el tratamiento hasta obtener los resultados definitivos. En cuanto al tratamiento, como vimos anteriormente, en la deficiencia profunda se recibe una dosis de 20 miligramos de biotina oral de por vida. En la deficiencia parcial se trata con 10 miligramos día de biotina vía oral durante el primer año de vida. Según el criterio médico, debe recibir biotina ante situaciones de estrés, como enfermedades, cirugías, ayuno, entre otras. Los efectos secundarios que puede presentar en la administración de biotina orales son frecuentes, leves y transitorios, y ocasionalmente puede causar alergias y molestias gastrointestinales. Aún así, la experiencia expone que la biotina es muy bien tolerada. El seguimiento que se debe realizar al paciente se realiza el control bioquímico con la medición del ácido láctico y ácidos orgánicos urinarios, inicialmente para evaluar la respuesta al tratamiento con la dosis indicada. El siguiente se realiza luego cada 3 meses durante el primer año y cada 6 meses posteriormente. El control pediátrico incluye control neurológico, oftalmológico, de la audición y psicopedagógico evolutivamente. Y se debe aconsejar la consejería genética, ¿sí? Para ambos padres si van a continuar teniendo más hijos, porque para dar esta condición de galactosemia, como vimos que era una enfermedad genética, autosómica, recesiva, los dos padres tienen que ser portadores de este gen y tienen un 25% de tener esta enfermedad. Es decir, que si de 4 hijos pueden ser uno con la condición de portar esta enfermedad. Otra de las enfermedades
y más conocida es la fibrosis quística. Y es conocida también como mucovidosis del páncreas, es la absorción de la insuficiencia pancreática exócrina y enfermedad pulmonar crónica en niños. Se trata de una enfermedad genética con herencia autosómica recesiva. El defecto básico afecta a la secreción celular de cloro, localizándose el defecto en el gen ubicado en el cromosoma 7 de esta enfermedad genética. Se hereda de forma autosómica recesiva por la aportación del gen de ambos padres. Este gen se denomina como gen regulador de la conducta transmembrana de fibrosis quística, conocida como CFTR. Las formas clínicas son variables, desde asintomáticas a manifestaciones con síntomas y signos leves o severos según el momento y la oportunidad de su diagnóstico. Se debe sospecharse ante toda edad de la vida por la variabilidad de la expresión clínica como consecuencia de la relación entre el genotipo y fenotipo que la provoque. La característica fundamental de su fisiopatología es la disfunción de las glándulas de secreción exócrina, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, y aparato respiratorio y digestivo. Como consecuencia del defecto básico, este gen se produce una codificación anormal en la formación de la proteína CFTR, ya que en su estructura, cándida o función, que debe formar un canal ubicado en la membrana apical de las células epiteliales, este canal es activado por AMP cíclico para permitir el transporte de iones de cloro, sodio y agua a través de la membrana. Este mecanismo es alterado, provoca una deshidratación y aumento de la viscosidad de las secreciones mucosas, causando obstrucción de los conductos de los órganos afectados. A nivel pulmonar, se conoce que la inflamación está presente al nacimiento, que junto con las infecciones y el desequilibrio de la microbiota pulmonar se produce un daño progresivo irreversible con destrucción tisular. Los signos y síntomas inespecíficos son la bronquitis, las neumonías a repetición, el asma de presentación atípica, el seno, sinusitis, afección por pseudomonas o estafilococo aureus, síntomas digestivos como diarrea o hilio meconial, deshidratación, falla de crecimiento, entre otros. También hay que considerar que la historia familiar con antecedente de un familiar con fibrosis quística es un indicador a considerar el diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, se confirma demostrando la disfunción de la CFTR a través de la prueba de sudor con determinaciones anormal de cloruros o presencia de mutaciones de CFTR causante de la enfermedad. Es de destacar que en ambos casos el diagnóstico temprano realizado antes del primer año de vida permite prevenir y reducir el daño pulmonar irreversible, a la vez que favorece el crecimiento con un mejor estado nutricional. La prueba del sudor se colocan unos parches en la piel del bebé. Dice que tiene que tener un límite, un valor normal al 30 milimol por litro. La confirmación diagnóstico de la enfermedad de la fibrosis quística se realizará cuando el valor de cloruro sea igual o mayor a 60 milimol por litro. Por otra parte, en una probabilidad de tener fibrosis quística se han definido situaciones en las cuales los valores de cloruro se encuentran en límite intermedio entre 30 y 59. Y para valores debajo de 30 es como improbable de presentar la enfermedad. Respecto a los recién nacidos que deben ser evaluados por prueba de sudor, se deberá tener en cuenta algunas condiciones. Se debe realizar en recién nacidos mayores a 36 semanas de gestación, es decir, en recién nacidos de término, que tengan igual o más de 2 kilos, que tengan un peso adecuado, con pruebas de pesquisa neonatal positiva,
es decir, que el FEI ya haya dado un valor positivo, con prueba genética prenatal positiva, con 2 mutaciones de CFTR, realizar entre 10 días y 4 semanas de edad, mínimo 48 horas de vida. La muestra debe recolectarse y analizarse de manera bilateral siguiendo la técnica y procedimientos de normas internacionales. El tratamiento inicial para la fibrosis quística dependerá, en primer lugar, si el páncreas se encuentra afectado o no. En caso de insuficiencia pancreática, se debe administrar enzimas de reemplazo vía oral y vitaminas liposolubles. Mantener y recomendar la lactancia materna, administrar sales para evitar el desequilibrio hidroelectrolítico. El manejo de la enfermedad pulmonar se debe iniciar tan pronto como sea posible. La terapia respiratoria para lograr la higiene y aclaramiento mucociliar. Se debe realizar técnicas acorde a la edad, nebulización con broncodilatador, solución salina hipertónica, solución fisiológica desde el inicio de la enfermedad y en casos indicados mucolíticos. Muchas gracias. Esta fue nuestro resumen de la clase de FEI. Para, si quieren más material para interiorizarse mucho más en este curso, no duden en escribirnos.